Bien, entonces, clase número 3 de la materia Alabanza y Adoración, trimestre número 3. Entonces hablamos la semana pasada del sacrificio de la consagración y de los diferentes elementos que tenían estos sacrificios. Hablábamos de que había 2 carneros que se tenían dentro del mismo sacrificio. Un carnero era para expiación y el otro carnero era para consagración. ¿Ok? El primer carnero se hacía como holocausto, es decir, se quemaba completamente, era totalmente de Dios. Sin embargo, el segundo carnero tenía que ver con Dios y con el sacerdocio. Con Dios y con el sacerdocio. Hoy vamos a estar viendo ahora la parte complementaria de este sacrificio. Los panes sin levadura, las tortas sin levadura, los hojaldres, la flor de harina de trigo. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver hoy es la ofrenda encendida de los panes. ¿Okay? Vamos a adentrarnos un poco allí sobre lo que complementa esta ofrenda. ¿Okay? Lo que complementa esta ofrenda, lo que tiene que llevar aparte, y eso tiene un significado también. ¿Ok? Recuerden, hermanos, que todo el fin de la profecía es Cristo. Todo lo que se dijo del Antiguo Testamento, su fin es Cristo. Vamos a ponerlo así. Entonces, el Antiguo Testamento es el fundamento que da pie a la revelación final del Nuevo Testamento. Si ustedes se dan cuenta, los del Nuevo Testamento toman del Antiguo para articular nueva revelación. Por eso decimos hoy que ya no hay nueva revelación. ¿Por qué ya no? Porque todo lo que ya se dijo del Antiguo Testamento se ha revelado en Cristo. Decir que alguien tiene nueva revelación es decir que Dios tiene algo más que decirnos cuando ya no tiene nada más que decirnos. ¿Okay? No quiere decir por eso que Dios no guía a la iglesia y que Dios no guía a su pueblo a tomar ciertas decisiones. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que ya eso de que Dios me dijo, Dios me prometió que me va a dar un auto, Dios me prometió que va a dar un terreno, eso no es verdad. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque todas las promesas y todas las cosas de Dios son sí y son amén en Cristo. ¿A qué nos referimos? A que la revelación está completa con respecto a que todo lo que Dios ha revelado en la Biblia es suficiente para que el hombre crea. Por eso, hermanos, no se dejen llevar ya con que, no, Dios me reveló y Dios nos dio una nueva visión. Por eso los mormones son una secta. ¿Por qué? Porque los mormones sacaron otro libro que no tiene ninguna articulación con el Antiguo Testamento ni con el Nuevo Testamento. Si hubiese una nueva revelación, si así fuese, el nuevo que revela, o el nuevo que dice que tiene esa nueva revelación, tendría que tomar el Nuevo Testamento y decir, este pasaje del Nuevo Testamento tiene su aplicación de esta manera. Eso sería nueva revelación. Pero ya no hay. ¿Por qué? Porque la más grande revelación es Jesucristo, que se toma del Antiguo Testamento y como lo vemos en el Nuevo Testamento, así como se dijo en el profeta Isaías, y se narra Isaías y entonces empieza a articular nueva revelación. Entonces, Éxodo 29:2. Vamos a tomar de ese punto. Dice ahí, y panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2
carneros. ¿Ok? Todo esto que leemos se hacía con el segundo carnero. ¿Ok? Nuestra separación o este tipo de ofrenda que son panes sin levadura o caldos sin levadura, muestran que la consagración es una separación para Dios. La ofrenda encendida presenta el aspecto positivo. ¿Ok? Es decir, somos separados para Dios, pero esta parte de la ofrenda de los panes muestra la parte que Dios sí desea del ser humano. ¿Qué es lo que Dios desea del ser humano? Hechos capítulo 18, verso 24. Vamos ahí a responder esa pregunta. Muchas veces decimos, Dios no necesita nada de nosotros y eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, o sea, adoramos a Dios no porque Él sea más Dios. O venimos a la iglesia no porque Dios necesita que vengamos. O estudiamos la Biblia no porque Dios necesite que le conozcamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la revelación general. No es necesario que el hombre esté estudiando netamente la Biblia en un sentido de que si nadie lee la Biblia, nadie conoce a Dios. Eso no es verdad. Sin embargo, hay cosas que ahora como sacerdotes, como hijos de Dios, Dios sí está buscando de nosotros. Dice ahí, llegó entonces, ahí, versículo 24, a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. O sea, era una persona que conocía, un varón estudioso. Dice ahí, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué significa eso? Que solamente conocía las promesas, pero no conocía el cumplimiento de ellas. Pero vean lo que dice de Apolos. Apolos era un hombre de espíritu fervoroso. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo contrario a un espíritu fervoroso? Vamos a ponerlo así, hablando en otro término, un espíritu canchero. ¿Qué es un espíritu canchero? Pues esto yo me lo sé. Ay, ¿para qué estudio esto? Hay quien se sabe la historia de Jonás. Ah, pues esto ya me lo sé. Ese es un espíritu canchero. O sea, como que, no, pues no hay tan problema. A ver, doy un repaso y todo sale bien. No, Dios espera de ti fervor. Por eso son panes sin levadura, hojaldres sin levadura. Versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Se había completado su conocimiento de Apolos y ahora no solamente conocía promesas, conocía el cumplimiento. Entonces, hermanos, tener un espíritu canchero es ser una persona que conoce pequeñas cosas, pero no conoce la realidad de las cosas de las escrituras, cosas que tal vez aprendiste por algún tiempo en algún lugar, pero eso no es suficiente. Recuerden el maná no se podía guardar, se acusanaba. O sea, si tú piensas que ya sabes muchas cosas, lo que va a pasar es que ese conocimiento te va a matar. ¿Sabes por qué? Porque lo vas a ocupar no para la gloria de Dios, sino vas a ocuparlo para justificarte en muchas cosas. El hombre es experto en justificarse. El hombre es experto. Es experto en decir, ay, pero yo hago esto y él no. Es que yo sé más de esto y él no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿te das cuenta? O sea, tú puedes tener conocimiento, pero si no es un conocimiento fresco, un conocimiento sin levadura, ese conocimiento te va a matar.
va a hacer que tú no crezcas, que tú no tengas ese fervor por conocer más de Dios. Nunca vas a terminar de conocer a Dios. ¿Ok? Por eso así cuando preguntan, ¿cuánto dura el instituto? Pues ¿cuánto crees que te tardes en llegar a la medida de Cristo? ¿Cuánto crees que te tardes? Pues toda la vida. Toda la vida es necesario estudiar. ¿Tú piensas que los apóstoles no estudiaban? Pues, ¿has leído la palabra en Hechos cuando dijo Pedro que no es justo que ellos sirvieran a las mesas y desatendieran el estudio de las Escrituras? Por lo tanto, que buscaran a gente llena del Espíritu Santo que se dedicara a este asunto. Ellos se dedicarían ¿a qué? Al estudio y a la oración. O sea, el estudio es importante. Entonces, esos panes tienen su simbología en Cristo, lo cual vamos a ver en este momento. Los panes son cosas que debían hacerse por la mano humana. O sea, no vamos a encontrar árbol de pan. Es obvio que no vamos a encontrar árbol de pan. Pero la tierra da el trigo, los elementos para realizar el pan, pero el pan ya es un proceso que el ser humano hace para obtener ese resultado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar sirviendo fervientes en espíritu. Esto es lo que Dios espera. Dios espera que tú seas fervoroso. La harina representa a Cristo, que es el grano de trigo que cayó y murió para después dar más fruto. Cristo es el trigo con el cual se hace el pan. Y luego dice que panes y hojaldres amasados con aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que la manera de tener fervor con respecto al servicio es estarnos alimentando constantemente de Cristo. Si tu fervor se ha perdido, no es culpa de que pues hay gente muy difícil, porque pues en tu trabajo también hay gente difícil y no veo que te salgas. No veo que te salgas de tu trabajo. Pues es que donde yo estudiaba también había gente muy difícil y yo no me salía de la escuela por eso. Entonces, no, aquella persona que dice, no, pues yo me voy porque hay gente difícil en la iglesia, pues no te sales por eso, te sales porque tu comunión con Cristo es nula. Tú comes más del pan del mundo. Juan capítulo 6, verso 32. Juan 6, 32. O sea, no creas, hermano, que la gente difícil nada más está en la iglesia, no es cierto. Hay gente difícil en todos lados, hay vecinos difíciles también. Y yo no veo que te cambies de casa, ¿sí? Vean cómo es la contradicción del ser humano. O sea, aparte digo, el ser humano es experto en justificarte, es bien experto en justificarse. Al ser humano le gusta eso, justificarse. Juan 6:32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 51 de ese mismo pasaje o de ese mismo capítulo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No está hablando de los emblemas, aquí. ¿Por qué no está hablando de los emblemas? Porque ahí ni siquiera la cena del Señor existía. Para empezar, o sea, no nos confundamos. Eso versículo no está hablando de la cena del Señor. ¿De qué está hablando? De todo eso que en el Antiguo Testamento se hacía con respecto a los sacrificios. Y obviamente se está refiriendo al maná en el desierto. Es obvio que se está refiriendo a eso. 1 Corintios 11:23. Después, más adelante, recuerden que la cena del Señor tiene su origen ¿en dónde? En la Pascua. Y en la Pascua se comían panes sin levadura. Entonces, ¿cómo se llama? Ya muchos empiezan con ese debate.
Entonces el pan de la cena del Señor debe ser pan sin levadura porque ese fue el que comió Cristo. No tiene ningún sentido eso. Yo me he enterado de gente que no tiene nada y quiere celebrar la cena del Señor y saben con qué la celebran, con una tortilla. Que no tienen, en verdad no tienen. No, es un pecado venial. Puede haber algún debate ahí, pero debe ser a fuerza pan sin levadura. Hermanos, no es el punto en sí de lo que comemos, sino lo que significa. Eso es comer la cena indignamente, ¿eh? Comer la cena indignamente no es que yo llego y, ay, no, pues es que me peleé con mi esposa en la mañana, ya no tomo la cena del Señor. ¿Sabes lo que estás diciendo allí? Que piensas que es un premio. Te lo ganaste en toda la semana y te ganaste el derecho de comer. Entonces estás olvidando todo lo que es la gracia, la soberanía, el perdón de Cristo, el sacrificio, de que todo eso lo estás olvidando porque piensas que te debes ganar el favor de Dios. ¿No? Tú nunca te vas a ganar el favor de Dios, nunca. El favor de Dios ya te lo ganaste por Cristo. Eso dice Romanos 8, ¿no? Si Dios ya nos dio lo más grande, que es Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, el favor de Dios ya lo tenemos por Cristo. Entonces, tomar la cena indignamente es no entender lo que estamos haciendo. Cuando te pasen la galleta no debes de pensar, ay, qué bueno, ya tenía yo hambre. No, hermana, deme 2. No has entendido. No es comer y beber, ¿eh? Para comer y beber tienes tu casa. Ve a tu casa y come y bebe. La cena del Señor, en ese momento cuando oramos, es un momento en que debemos recordar que lo que costó nuestra salvación. Si tú no tienes bien entendido eso, mejor no comas. Si no lo tienes bien entendido, si sigues pensando que estás en la católica, ¿ah? Es que en la católica a mí me gustaban mucho las obleas que me daban. Pues qué bueno, pero aquí no es eso. Y si no has entendido eso, estás tomando la cena indignamente, por lo cual hay muchos débiles, enfermos, y otros ya duermen. ¿Ah? Entonces, hablo de eso porque el versículo que estoy citando habla de eso, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto. Ahí está el punto de la cena indignamente. Tomar indignamente es no hacer memoria de Cristo, o sea, no tener en la mente lo que Cristo hizo, sus milagros, sus señales. Cuando un profeta venía, hermanos, cuando un profeta venía, una de las cosas que decían, o sea, el punto de que Cristo vino y dijo, ¿se acuerdan ese día en la sinagoga y leyeron el escrito? O sea, hermanos, antes los escritos o cuando se celebraban días de reposo, no había traducción como ahora lo tenemos nosotros. O sea, antes lo único que se hacía era que pasaba alguien, leía el rollo y meditaban y talala. Ahora ya hay disertación, ahora leemos un pasaje y explicamos y otras cosas. Eso no existía antes. Entonces, que llegara un hombre que leyera Isaías y que después les dijera, esta escritura se ha cumplido ahorita, era algo que te rompía la cabeza. ¿Por qué? A ver, ¿cómo este carpintero dice ahora que en él se cumple esta palabra? ¿Qué necesitaríamos para que una persona que llegara así, llegara aquí en el púlpito y dijera, esta palabra se está cumpliendo ahorita? ¿Qué necesitaríamos para decirle, estás loco? Señales y prodigios. Eso es lo que respalda un ministerio en el sentido de Cristo y lo que era el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dijo, ya se cumplió esta palabra aquí, pues todos lo tomaron de a loco. Oye, ¿cómo te dices tú que eres Dios y que tú en ti se cumple esta palabra? Pues estás loco. Entonces Jesús empezó su ministerio y ¿qué empezó a hacer? Señales, muchas señales. ¿Qué estaba confirmando esa señal? Lo que él ya estaba diciendo.
O sea, todo lo que Jesús enseñaba era en contra de la religión popular, que en ese momento imperaba. Pero la religión popular tenía que aceptar a Cristo, ¿por qué? Por las señales que hacía. Ese es el propósito de las señales. ¿Eh? No es el propósito que ahorita vemos de que, no, ven, aquí está Dios porque un hombre puso sus manos así y se emparejaron. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tampoco tiene que ver con que no, pues Dios me está diciendo que el 18 de septiembre es el día del arrebatamiento. No tiene nada que ver, esos fantoches. Eso no es profecía. Eso no es profecía ni son señales, no tiene nada que ver. Las señales tienen un propósito, ¿cuál? Respaldar la palabra. Con los apóstoles, ¿por qué había señales? Porque ellos habían visto a Jesús, iniciaban la iglesia y Dios respaldaba lo que enseñaban con señales. ¿Necesitamos señales ahora? No, porque la revelación está completa. Entonces, ¿quiere decir que Dios no hace maravillas? Sí, pero eso ya no son poderes milagrosos. Eso se le llama la providencia de Dios. Un milagro, hermanos, es algo que va en contra de lo natural. Eso es un milagro. O sea, un milagro no es que, yo tengo cáncer y de repente, pues empieza una quimioterapia y llegué un día y el cáncer había desaparecido. ¡Ay, qué milagroso! A ver, si es algo maravilloso, pero no es milagro. Milagro sería que a mí me detectan el cáncer y a la semana que voy sin nada, desapareció el cáncer. Eso sí es un milagro. Yo no digo que Dios no obró un milagro con una intervención médica, pero una intervención médica es una providencia de Dios. Es algo que Dios quiso dar a todos porque Él es bueno, pero no es milagro. Un milagro es algo que va en contra de lo natural. Va en contra de lo que es normal. Eso es un milagro. Yo no digo que no haya milagros. Claro que los hay. Pero Dios ya actúa de otra manera. ¿Por qué? Porque el propósito de las señales y milagros ya se cumplió. ¿Cuál? Respaldar la palabra autoritativa. ¿Eh? Entonces, ¿no es necesario que oremos? Obvio que sí. Es obvio que hay que orar. ¿Y que Dios va a responder? Sí, también. Entonces, en la Pascua había por fuera la sangre, que esa es la antesala que articula la cena del Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, queremos tener nueva revelación, se tiene el Antiguo Testamento y se articula de él para construir. Por eso dice la palabra que estamos arraigados en el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Los nuevos profetas. Los pastores ahora son los nuevos profetas. ¿Por qué? La iglesia son los nuevos profetas. ¿Cómo? Hablando la palabra que ya se ha completado. Ya no son profetas como antes, ya no. Ahora son profetas que publicamos que lo que ya fue escrito y lo que ya se ha revelado de Cristo. Esos son los nuevos profetas. Pero nos anclamos, ahora los nuevos profetas nos anclamos de la palabra autoritativa, que ya fue revelada toda, y explicamos. Los apóstoles se anclaron del Antiguo Testamento para dar nueva revelación, que es la que ahora tenemos. Entonces, la Pascua, por fuera, tenía la sangre en los dinteles y por dentro el cordero. La sangre era el aspecto negativo. Era el aspecto negativo. La muerte para tratar el juicio. El juicio ya se dio en el cordero. Por lo tanto, la sangre dice que el juicio ya cayó. Ya no tiene que entrar en la casa porque ya cayó en el cordero. Y la prueba es que ahí está la sangre, pero ahí, así como fuese afuera el objetivo, era el juicio de Dios, diríamos en lo ocurrido, esa sangre tiene que ser presentada ante Dios para librarnos del juicio. Pero por dentro estamos disfrutando de las mieles de la salvación.
de las mieles de la salvación. ¿Ok? Entonces, implica que ya una vez después de ser consagrados, debemos cumplir con esa consagración con fervor, con diligencia, con esmero, porque ya no lo hacemos en la carne, sino lo hacemos en el Espíritu. 2 Corintios 12:14. 2 Corintios 12:14. Entonces ya no sería Dios me reveló algo, porque ya Dios no revela nada. Ya Dios ya lo reveló todo. Entonces, ¿cómo se le dice? Dios iluminó mi mente, porque es algo que yo entendí. No es algo que estaba oculto y ya algo que nadie más entendió. No. Iluminar es que es algo que está allí, pero que no entendía yo. Que no entendía yo y que ahora lo entiendo. ¿No? 2 Corintios 12:14, lo voy a leer en traducción viviente. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a los hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. El contexto de este pasaje es que Pablo defiende su ministerio y que la iglesia de los Corintios, a pesar de recibir todo de Pablo, instrucción, protección, capacitación, lo aborrecían. Decían que no era apóstol, que él no anduvo con Jesús, que él era un ladrón, que él era un contradictor, que él era un enojón, un regañón. Decían todo de Pablo. ¿Y Pablo qué decía? No importa. Aún así voy a ir a verlos y tengo que seguir, ¿qué? Instruyéndolos. Instruyendo. Ese es el fervor que Dios quiere. No lo estás haciendo por la gente, lo haces por Dios. ¿Y va a haber gente que no quiera? Sí, va a haber gente que no quiera. Y siempre ha sido así, ¿eh? ¿Recuerdas a Elías? Siempre ha sido así. Gente que no quiere, que le vale, que no hay problema. Está bien. Pero hay gente que sí quiere. Y que va a seguir a Dios. Algunos de ustedes, versículo 16, admiten que no les fui una carga respecto a lo económico. Ahí está hablando. Pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia, conducta desordenada. Así que tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Entonces, hermanos, ¿qué implica el pan sin levadura? Implica servicio fervoroso en el Espíritu. Seguimos ahí, Éxodo capítulo 29, versículo 26. Éxodo 29, versículo 26. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel y de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda
a Jehová. ¿De qué nos hablan los sacrificios de paz? De la reconciliación. El perdón es olvidar lo que hiciste, pero además olvidar el pasado. Eso solamente Dios lo hace, ¿eh? Solamente Dios lo hace. ¿Cuál? Olvidar. El hombre no olvida, pero el hombre tiene que saber que no puede vivir amargado toda su vida. ¿Ok? Entonces, si yo te recordara, ahorita yo te dijera, a ver, ¿qué cosas has perdonado? Te vas a acordar. ¿Entonces no has perdonado por eso? No. Pero si te acuerdas, si todavía te causa enojo, como que te punza aquí, tú no has perdonado. El que olvida es Dios. Tú no, el hombre no olvida, pero tú no puedes vivir pensando que puedes buscar revancha. Tenemos que volver a ser amigos como antes, como si nada hubiera pasado, y eso se le llama reconciliación. Entonces, hacemos un recuento rápido. El primer carnero era solo para Dios. El segundo carnero era de Dios, pero también participaba Aarón. Es decir, nos hace entender este pasaje. ¿Se acuerdan de este pasaje? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué tenía que hacer Aarón con esa parte que le tocaba? Comerlo en el tabernáculo. Era como cenar con Dios. Recuerden que el contexto de ese pasaje, Apocalipsis 3, habla de personas que son tibias, y muchos se les dice, y yo estoy de acuerdo con los teólogos que estudian eso, que ellos dicen que un tibio no es cristiano. Un tibio no es cristiano. Un tibio es uno que se cree cristiano, que se cree el mismo cristiano, porque va a la iglesia cierto día, porque participó en cierta obra, porque estuvo un día en iglesia infantil, y por eso se cree cristiano, pero no lo es. Es un tibio. Él piensa que el favor de Dios es lo que tiene, pero eso es lo más absurdo que puedes pensar, y otro lo vamos a ver. Hay algo en la paz con Dios y en esta reconciliación con Dios y entre nosotros, por causa de Dios, que nos beneficia a nosotros. Hay algo que solo es para Dios, el holocausto, pero hay un beneficio que tenemos también nosotros. Entonces, cuando hay reconciliación, vamos a participar de las riquezas espirituales en Cristo. Por eso, hermanos, pensar que las riquezas espirituales son cosas materiales es algo absurdo, porque la reconciliación no es algo que se logra con dinero. Cuando regresó el hijo pródigo, ¿con qué regresó? Sin nada. Y se reconcilió con su padre. ¿Qué? Le dijo, papá, pues ¿sabes qué? Me equivoqué, aquí está lo que me diste, te lo regreso. No, se lo había malgastado. Por eso se llama pródigo. Pródigo significa alguien que desperdicia. Alguien que vive sin afán, ni sin ton ni son, así vivió, todo se lo malgastó. No regresó con su padre a regresárselo, no, que la ley decía que sí. Aquel que robaba tenía que regresar todo, ¿qué? Cuadruplicado. Entonces lo vemos en la iglesia de la Odisea, ¿no? Ellos decían, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahí dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, veamos que ellos se jactaban de las cosas materiales, pero cuando Dios le remarca las espirituales, estaban completamente pobres. La verdadera riqueza es que tú participes del banquete con Dios. Esa es la verdadera riqueza. Y para participar de la verdadera riqueza, necesitas reconciliarte con Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Otros aspectos de la consagración. Versículo 29 de Éxodo 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón
serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Jesucristo lo dijo de esta manera, lo voy a leer así, Juan 17, versículo 14. Juan 17, versículo 14. Les he dado tu palabra, lo estoy leyendo en traducción viviente, y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Vean en el versículo 19. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Pueda hacerlos santos. Lo mismo que Aarón, hermanos, las vestiduras lo consagraban siempre. Cristo, a través de ese convite, nos va a seguir consagrando. Es decir, hermanos, el sacerdote, la manera de estarse apartando del mundo, no es simplemente porque es cristiano, es porque está atesorando de Cristo. La manera en que tú vas a tener la fuerza para apartarte del mundo no es por fuerza de voluntad. Esto no es el Hare Krishna, ni es la psicología, ni es la metafísica. Eso no es el cristianismo, hermano. El cristianismo no es que, no, pues yo le voy a echar ganas. Eso, no, eso se llama metafísica. Eso no sirve. Eso no sirve. ¿Sabe lo que requiere eso? Lo que requerimos, un cambio de naturaleza. Pero ese cambio de naturaleza tiene un alimento, y ese alimento es la palabra de Dios. Entre más alimentes tu nueva naturaleza, más fuerza vas a tener para ir en contra de la corriente, porque ya no estamos bajo la ley. ¿Qué significa que ya no estamos bajo la ley? Significa la ley fue dada para refrenar tu naturaleza. Cuando el hombre ve que, pues bueno, vamos a hacer carreteras, pero sabemos que la naturaleza del hombre es que ir a alta velocidad, esa es su naturaleza, le gusta ir al filo de la navaja, sí le gusta al ser humano, a todo ser humano le gusta eso, estar al filo de la navaja, ¿ah? Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar eso? Poner reglas. Velo con tu hijo te va midiendo hasta dónde puede. ¿Y qué vas a hacer? Poner reglas. ¿Para qué son esas reglas? Para delimitar su naturaleza. Dios puso ley para que el hombre no diera rienda suelta a la carne tan fácilmente. Hay leyes que te dicen hasta aquí. Cuando hay cambio de naturaleza, la ley ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque ahora nuestra nueva naturaleza sigue leyes más grandes. Pero para que podamos seguir esas leyes más grandes, necesitamos que estar en el Espíritu. Y para estar en el Espíritu, necesitamos estar llenos de la palabra. Entonces aquí no es de que le voy a echar ganas. No, así, ¿cómo se llama? Me repito, no, yo puedo, no, yo soy un vencedor, yo me declaro y decreto, eso no sirve, eso no es, como se le dijo, aquí no es el budismo. Eso no es el cristianismo, hermanos. Han mezclado todo ese tipo de fanfarronería, pero eso no es el cristianismo. Perdónenme, eso no es. El cristianismo es una completa sumisión a Dios a través de las Escrituras y a través del Espíritu Santo. Éxodo 29:30. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. 7 días nos habla, no es que herede el ministerio su hijo, sino más bien que Dios lo ha llamado. Recuerden
que Dios o que Aarón tenía 2 hijos. Bueno, tenía 4, 2 se murieron, quedaban 2. ¿Cómo eligieron entre los 2 al que iba a ser el próximo sumo sacerdote? ¿Cómo lo eligieron? ¿Se acuerdan de cuando Israel se fue tras las mujeres de Moab con Balaam? ¿Qué hizo Eleazar? Dice que vio a uno que estaba toda la congregación allí orando a Dios, que les perdonara, y él bien campante, pues ahí va con la Madianita, va, la filistea allí va hacia su tienda, sin que nada le remordiera, para que vean que yo sí puedo, ¿va? ¿Qué hizo él? Agarró una lanza y fue y los mató. Entonces ahí Dios dijo que, por cuanto tuvo celo, fervor, esa parte de que no, o sea, pues cada quien sus problemas, no, a ver, no trata de Dios, no es cada quien sus problemas, es, a ver, vamos a seguir a Dios y las cosas son así. ¿Qué dijo Dios? Por lo tanto, como él tuvo celo, yo también que le doy a él el sacerdocio. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios va a llamar a gente que tiene celo por él. Aquí no es que heredemos las cosas. Si tú tienes celo por Dios, Dios te va a llamar. Pero si para ti Dios es como que, pues bueno, pues es un pasatiempo, pues sí, qué bueno, no, pues sí, vamos a la iglesia y toda la cosa, pero bueno, no hay que darle tanto, no hay tanto que le dé el santo y tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, pues, todo tranquilo, Dios no te va a llamar. ¿Por qué? Porque Dios no es que tenga un lugar en tu vida, Dios debe de ser el todo en tu vida. No es que Dios sea el primer lugar en tu vida, Dios debe ser el todo en tu vida. Todo lo que tú hagas debe rondar a Dios. Todo lo que tú hagas. Si lo que tú estás haciendo te aleja de Dios, yo creo que esa no es la voluntad de Dios. No es. Aunque tú creas que sí y te convenzas y te mientas que sí. No. Si lo que estás haciendo te está alejando de Dios, esa es tu carne. Ese es tú que estás mintiendo. Por eso digo, el hombre es experto en justificar. Podemos justificar algo que soñamos pensando que es de Dios. No, hermanos. No. Y el hecho de que esté en el tabernáculo, en el lugar santo, nos habla del carácter que va a ir adquiriendo. Por eso 7 días, imagínate, 7 días dentro del tabernáculo tenía que estar. 7 días. ¿Qué significa? ¿Han leído Timoteo capítulo 3? El que anhela obispado, buena obra desea, pero se requiere que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, no un neófito, no avaricioso de ganancias deshonestas, hospedador, todo ese tipo de cosas. ¿De qué está hablando ese pasaje? Y también lo vemos en Tito. ¿De qué está hablando? De carácter. Carácter. Obviamente, cuando llegas al ministerio hay muchas cosas que no tienes. A lo mejor dice, debe ser apto para enseñar, y a lo mejor es como Moisés, tartamudo. Pero ¿sabes qué va a pasar? Con el paso de que él está dentro del tabernáculo y dentro del lugar santo, ¿qué va a pasar? Se va refinando, va conociendo más, va teniendo revelación. Entonces tú oyes a un predicador hace 10 años y como que lo escuchas todavía como que balbucea, como que no tiene bien en claro algunas cosas, y lo oyes ahora y ves a un hombre más entendido, más que explica mejor, que más entiende ciertas cosas que son un poco oscuras. ¿Por qué? Porque ese tiempo que pasa en el tabernáculo y en el lugar santo va formando en él carácter. Nadie es llamado porque sea lo totalmente apto. Nadie, hermanos. Nadie. Somos llamados a que estemos dentro del tabernáculo. O sea, cuando Dios te llama en el cristianismo y cuando te llama un ministerio, Dios espera que estés dentro del tabernáculo. ¿Cómo es eso? Que estés abrevando de Cristo. Que estés abrevando de Cristo. ¿Por qué? Estar en el tabernáculo significaba, todo el tabernáculo habla de Cristo, todo. Entonces, lo que Dios espera cuando tú estás sirviendo es que tú abreves del tabernáculo.
Si tú no estás abrevando del tabernáculo, lo que va a ocurrir es que tienes pensamientos y tu mente no es muy madura, que digamos. ¿A qué nos referimos madura? A que tu naturaleza no domina la naturaleza mala, no la domina. ¿Por qué se hacen las cunas como tipo corral? Porque el niño tiene una naturaleza donde él busca curiosear, pero en ese curiosear no ve el peligro. Así hay cristianos, son cristianos, pero no han madurado en su naturaleza. Todavía la naturaleza de la ingenuidad los domina y son ingenuos en varias cosas. Y eso no es por el tiempo, es por el tiempo que le das al estudio. Si tú no le das tiempo al estudio, no tienes sabiduría. Por eso es tan ingenuo, tan simple. Pero date cuenta, ese corralito que le ponen al niño no cambia su naturaleza. Es hasta que ¿qué? Crezca, crezca. Si tú como cristiano estás en el tabernáculo, pero no estás creciendo en Cristo, por eso se te debe de poner cercado. Porque tu naturaleza sigue siendo de un niño que requiere reglas, porque si no se quiere salir por ingenuo. Porque la madurez no llega por la edad ni por el tiempo que estás en la iglesia, llega por el tiempo que estás dentro del tabernáculo. Por eso no es tan sencillo, hermanos. Por eso ves a pastores que toman cada decisión. ¿Por qué pasa eso? Porque el llamado lo tienen, pero como no están tiempo dentro del tabernáculo, ¿cómo? ¿Qué pasa con ellos? Pues entonces empiezan a tomar decisiones como que quieren tener a la iglesia siempre entretenida. Entonces hacen evento de todo. Semana Santa, Día del Niño, Día de las Madres, Día del Papá, su cumpleaños, el cumpleaños de su esposa, el cumpleaños de su... O sea, de todo hacen evento. Porque no han entendido que el propósito de la iglesia no es comer ni beber, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. El propósito de la iglesia es conocer más de Dios y adorar a Dios. Y desde el propósito. Todo lo demás, si se puede, sí, pero el primer propósito tiene que cumplirse antes de cumplir lo demás. Pero como son niños ellos también, entonces, ¿qué? Es un niño acarreando niños, ¿va? Y cuando llega un falso, ay, pues yo siento que sí es de Dios, yo siento que sí, hermanos, vean la escritura, Dios pidió, Gedeón pidió señal, y Jesús hizo esto, y el otro, a ver, sí, pero tiene un porqué, hermanos, tiene un porqué. No, pues es que, ¿cómo de que no se puede que una mujer, sí, ahí está Débora, a ver, sí, sí, ahí está Débora, pero ella no fue a la guerra. ¿Quién fue a la guerra? Barak fue a la guerra. O sea, ella jamás usurpó el lugar que un hombre tenía. Ser juez no es lo mismo que ir a la guerra, hermanos. Ser juez era alguien que iba la gente con ella a ver sus asuntos. Y Débora tenía sabiduría. Pero ella no fue a la guerra. Ella no dirigió un ejército. Eso le correspondía a un hombre. Pero se dan cuenta, o sea, son gente tan ingenua, en verdad, tan ingenua. Vamos a terminar con este pasaje. 2 Corintios 5:11. 5:11. Entonces, hermanos, a medida que nosotros le demos tiempo a Cristo, que estemos en el tabernáculo, que estemos conociendo más de Cristo, que había en el lugar santo, pues estaba el candelabro, estaban la mesa de los panes, estaba el altar del incienso. Son tres cosas que necesitamos mucho para que crecer. ¿Qué necesitamos? Comer de Cristo, adorar a Cristo y ser iluminados sobre la persona de Cristo.
O sea, nada de que, ay, no, pues es que yo soñé que, ¿cómo se llama? Que se me caían los ojos. ¿Qué significa, hermano? Mi hermano, hay cosas, y yo te lo puedo comprobar. Recién que cuando murió mi madre hace 4 años, al principio de todo ese proceso, una de las cosas que podíamos pasar era que tu mente te hacía creer como que tu mamá te hablaba, o como que mi mamá me hablaba. O sea, la mente puede jugarnos algo donde piensas que te habla, entonces dices, ay, ese fue Dios, me habló por la voz de mi mamá. No, no. ¿Cómo es la manera de controlar la mente? A través de la conciencia. ¿Y cómo se alimenta la conciencia? Por la palabra. Tienes que entender la verdad. Y muchos están así. Dejan trabajar tanto su mente que piensan que escuchan ángeles. Que piensan que escuchan no sé qué tanto rollo. Y no, hermanos, no. O sea, yo no digo que no mientan que soñaron. Sí, está bien. No, yo no creo que mientan. Pero si lo ponemos a la luz de las escrituras y si la escritura te es contraria, tú debes humillarte y dejar tu sueño guajiro por un lado, porque no va de acuerdo a lo que Dios dice. Pero la mente nos puede jugar cosas así, ¿eh? Nos puede jugar cosas así. No, es que yo oí a mi madre claramente, como me dijo, hazme una misa. No, poco. Y también te dijo que hagas hot cakes y pan tostado, también te dijo. Hermanos, en verdad. O sea, y de esas cosas está llenando la iglesia. De esas cosas. Gente que piensa que Dios les habló, que Dios les dijo, que se fueron al infierno, que se fueron al purgatorio, que se fueron a no sé dónde. Pura faramaya y teatro, puras fábulas. 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a lo que se gloría en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿De qué veníamos hablando en el Éxodo? De que ahora el hijo iba a tomar el lugar de Aarón y vestiría sus vestiduras y estaría 7 días dentro del tabernáculo. Bueno, ¿de qué nos está hablando también eso? De la formación del hombre nuevo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, no conocemos a nadie según la carne. ¿Qué es cosa según la carne? Según la ley. Ya no conocemos a nadie según la ley. Y aun si a Cristo conocimos según la ley o según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, vestiduras del sacerdote, y estaba en el tabernáculo, que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El punto de que el sacerdote estaba 7 días dentro del tabernáculo y del lugar santo era para hacer las cosas nuevas. Él iba a iniciar algo nuevo. Cuando tú creíste, tú iniciaste algo nuevo, una nueva naturaleza que está basada en Cristo. Y esa nueva naturaleza que requiere la palabra. La palabra. Sí, hermanos, la palabra. Todo va hacia ahí, hacia la palabra. No hay otra cosa que no sea la palabra. ¿Ok? Ahí lo voy a dejar. Todavía nos falta ver un poco sobre la expiación y sobre las consagraciones de la comida santa, que solamente la podían comer ellos. Solamente la podían comer los sacerdotes. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a terminar ese tiempo.